Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carla García, un gustazo de estar con ustedes nuevamente. Ya saben, aquí en Industria Animación, página donde van a encontrar un montón de información súper interesante. Espero que hayas checado últimamente porque todos los días estamos casi publicando. El equipo anda con todo para que esté súper informado sobre animación, VFX, estrenos, tutoriales, sueldos, vacantes, etcétera, ¿no? Hay un montón de información súper interesante que estoy segura que te va a encantar. Y adicional, lo único que tienes que hacer es suscribirte y ver esta información tan interesante como la entrevista del día de hoy. Que bueno, el día de hoy nos acompaña Juliana Cuervo Muriel. Ella es una artista multidisciplinaria de Medellín, Colombia, y ha trabajado en el campo editorial, ilustrando libros, artículos para revistas, publicidad, proyectos educativos, museografía y animación. Entonces tiene una variedad, Juliana, muy interesante. Su trabajo, si ustedes pueden verlo, igual les vamos a dejar el link de su portafolio, está hermosísimo. Ella se inspira en la naturaleza, en las formas orgánicas, en la animación a finales de los años 50, lo van a poder visualizar. Y bueno, es un deleite verlo, la verdad, me encantan como todos estos colores, esta variedad que maneja Juliana. Y bueno, ¿con quién ha trabajado Juliana? Ha tenido muchos clientes, entre ellos, por ejemplo, Grupo Editorial Planeta, Radio Televisión Colombiana, Radiónica, Parque Explora, Comisión de la Verdad, Cof- Confama, Bancolombia, Sancho BBD, De Justicia, Grupo Semana, Daspatén Argentina, entre otros, ¿no? Y bueno, entonces ya les di como una probadita y qué mejor escuchar de viva voz a Juliana Cuervo. ¿Cómo estás, Hola, Juliana? bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la Todo invitación. al contrario, todo muy bien. Nosotros aquí súper emocionados. Yo sé que alguien detrás de la pantalla está así ya agarrando sus palomitas y todo para escucharte y ver toda esta trayectoria, esta luz que nos puedes dar a través de tus 12 años de experiencia, 12 casi. Y digo, porque ha sido, creo que, pues abrirte camino en la industria a través de mucho esfuerzo, de tu talento. Y lo que queremos en este tipo de entrevistas y en Industria Animación es formar como esta red entre personas que apenas están buscando respuestas, que están tratando de despegar, con todos aquellos artistas digitales como tú que tienen mucha experiencia y que podamos hacer como una red, ¿no? Y podernos ayudar mutuamente y hacer como esta comunidad muy padre del mundo de la animación. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, Juliana, por estar aquí. No, gracias a ti, a ustedes, por la invitación. Espero que salga chévere esta conversación. Vas a ver que sí. Oye, Juliana, y bueno, nos gustaría comenzar con la primera pregunta. Que bueno, tienes más de 12 años de experiencia, como la decíamos, como freelance en Colombia. Has estado en Argentina, has trabajado en países como Estados Unidos, Londres, pero con sede en Colombia. ¿Cómo han sido estos 12 años de freelance en Colombia? ¿Como muy complejos, de mucho autodescubrimiento? ¿O has tenido como esta suerte de estar en el lugar correcto, tener los contactos correctos? Obviamente sí requiere mucho esfuerzo, pero ¿la vida te ha puesto el camino más fácil o muy tortuosa? Es complejo. Yo siento que ha sido un camino de muchos aprendizajes y es como 12 años no han sido pues como ojalá pues fuera siempre así constante, pero hay muchas subidas y bajadas, eh, también porque de alguna manera, digamos, los últimos 3 años después de la pandemia también cambiaron muchas cosas y también cuando yo empecé, pues desde lo que yo empecé a lo que es ahora es un campo muchísimo más competitivo, pues, o sea, siempre ha habido muchos ilustradores, muchos animadores, pero la tecnología también y como las maneras en que nos mostramos de alguna manera, o que mostramos nuestro trabajo, por, realmente también cambian y uno también tiene que adaptarse a ellas y hay veces uno no es como lo más, o lo más, como se puede decir, como preciso para sacarle el mejor provecho, como esas herramientas digitales de ahora. Y también es como un aprendizaje de un montón de cosas. Pero
digamos que he contado también con suerte, también un poco he buscado como esos contactos. Yo viví en Argentina 5 años, allá estudié dirección de cine para animación y, por ejemplo, yo no conocía a nadie, pues además pues, soy de Colombia, en otro país, con el bagaje en ilustración y animación que tiene Argentina, que hay gente pues que es muy talentosa, pero que evidentemente también hay una industria. Y por ejemplo lo que hice fue como que fui a la Feria del Libro de Buenos Aires, estando allá, y había como un espacio para mostrar el portafolio, y yo armé mi portafolio pues así físico, y conseguí como un par de citas, y así fue que empecé como a trabajar con Das Pattern, y ahí pues como que con ellos trabajamos también con el gobierno nacional, y así fue que empecé. Pero obviamente, o sea, sí es un poco también de buscar, del voz a voz y de suerte. Es un poco de todo, pero como que no puede, lo otro no puede salir si tampoco haces como ese trabajo previo. Y ya estando aquí en Colombia, pues sí, también eso me ayudó, pero también fue un poco como ese mismo proceso de conocer gente, de asistir a ferias de ilustración, o de ser un poco más pues como consistente con mostrar mi trabajo en redes sociales, y así fue que fue saliendo como otros trabajos con editoriales y eso. Órale, qué interesante. Entonces, sí, como que tiene que ver con el contexto, pero mucho también con lo que tú haces, ¿no? Lo que tú alcanzas a mover. Claro, Oye, el Juliana, network. y bueno, tú tienes ya mucha, ajá, el networking. Tienes mucha experiencia ya como freelance. ¿Cuáles serían tus mejores consejos para saber cuánto cobrar o cómo cobrar? No, eso es, uy, eso le cuesta a uno mucho aprender, incluso hasta el día de hoy yo saco todavía como aprendizajes, eh, porque por ejemplo ya lo que pasa ahora es que obviamente en Latinoamérica, digamos de alguna manera, la mano de obra es mucho más barata, entonces hay de otros países como que quieren sacar provecho de eso, entonces uno también tiene que ser como de alguna manera más inteligente, sobre todo para uno no sobrecargarse de trabajo y eso. Pero lo más importante es como entender, o al menos tener claro cuánto se demora uno haciendo un trabajo, por ejemplo, una ilustración. No necesariamente es como que, pero, o sea, no, esto no gira necesariamente en que, digamos, si hago un retrato, me demoro, no sé, 3 horas, sino, o una hora, supongamos que ya lo manejo tan perfecto que lo hago en una hora, pero claro, también es tener presente cuánto tiempo te tomó aprender a hacer ese retrato en una hora. Entonces por eso digo que es como complejo, porque por un lado tú cobras como esa experiencia y esos años que lograste estudiar para llegar a hacerlo en una hora, y pues obviamente lo que ya eso lo que indica es cuánto vale una hora tuya. Eh, Ahí es cuando uno tiene que mantenerse como un poquito muy como firme en esas decisiones, porque obviamente el dibujo sobre todo, la animación no tanto, pero en el dibujo sí pasa que la gente cree que uno hace eso muy fácil. Pues sí, uno lo hace fácil, pero ¿cuánto tiempo me costó aprender a hacerlo más rápido o hacerlo más ágil? Entonces, así es que uno determina un poco como esos precios. También hay unas páginas en internet pues como muy buenas, que te ayudan como a saber cuánto es el mínimo de tu hora, porque pues yo por ejemplo vivo sola, entonces hay unos gastos fijos y yo no puedo cobrar menos. Si no me salen tantos trabajos en el mes, pues al menos siempre tener claro que mi hora es esto. Si me salen muchos, obvio voy a ganar más en ese mes, pero al menos que tenga un mínimo claro de esos gastos fijos, entonces de ahí decidir definir, perdón, cuánto es mi hora de trabajo. Ok. Fíjate, nos dijiste algo muy interesante de valorar la experiencia. O sea, porque de repente sí, vas mejorando tus skills conforme pues vas avanzando, pero dices, ah, ok, me voy a sobrecargar de trabajo, que dijiste eso, evitar sobrecargarnos de trabajo, pero sobre todo, todo ese bagaje de aprendizaje, de práctica, el saber cobrarlo, ¿no? Y aquí entonces, ¿tienes el nombre de las páginas que nos pudieras pasar como referencia? Creo que sería como muy interesante, ¿o te acuerdas cómo se llama?
En este momento no, pero puedo pasarlos al final Ah, para que los tengas. Pero no ok, me acuerdo. súper. Incluso son unas páginas que están como en euros, porque obviamente la industria de la ilustración y la animación está como mucho más profesionalizada en Europa y Estados Unidos, y hay como unas organizaciones y unas asociaciones que se han encargado como de establecer como ciertas tarifas, pues entonces es bueno tener eso presente también. Ok, súper. Oye, Juliana, y por ejemplo, los clientes difíciles, ¿cómo podemos identificarlos y cómo manejarlos? No vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres. Aquí, ahí no, es complejo. Hay clientes muy difíciles que te buscan, o sea, que por ejemplo, que quieren que solo trabajes para ellos y como que no, pues uno como trata de explicarles como que mira, yo trabajo para varias personas a la vez, no te puedo responder inmediatamente, por ejemplo, establecer como unos límites para la salud mental de uno. Por ejemplo, a mí no me gusta trabajar por WhatsApp, eso ya, o los chats que son como el celular, no, o sea, o por correo, o otro canal que uno deje claro como con el cliente, sea una plataforma como Slack o alguna cosa de esa, ¿cierto? Eh, Otra cosa que he aprendido es establecer dentro de esas tarifas, como uniéndolo a la pregunta anterior, también un mínimo de cambios, porque muchas veces es como una cantidad de cambios de la nada, porque muchas veces también no teniendo presente las conversaciones previas o el brief o lo que le mandan a uno y de repente cambiar y como que uno tener como todos esos soportes para poder como lidiar con esos clientes no tan chéveres. Y bueno, no, pues es algo que incluso a mí me ha costado mucho, uno siempre pues como responder a ese feedback, tratar de defender la propuesta de uno, y, pero pues también digo que no es fácil. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho aprender eso, como lidiar con eso, porque uno es como, ay, pero ¿cómo le hago entender a este ser o a esta persona que es, no sé, hay veces tiene unos cambios como no sé, como todos, como que ya, por ejemplo, un diseño, unos personajes, y ay, sí, me encanta, pero ya quiero que sea hombre, entonces ya toca cambiar como todo, pero era como, bueno, y, y sí, es como también dejar muy claro desde el principio con el cliente, pues como hasta qué punto llega uno y ya hasta qué punto uno dice, bueno, no, pues estos cambios se los va a cobrar, pues porque es que también, sí, eso también es tiempo, y ese tiempo puede hacer alargar mucho más el proyecto. A mí hay proyectos que a punta de cambios se me han alargado por ahí 3, 4 meses, solo cambios. Y ese es como que dije, no más. Ugh, terrible. Oye, y mencionabas que no te gusta por WhatsApp, ¿es para que respeten tus horarios o porque ya no quieres por WhatsApp? Sí, sí, es por eso, porque a veces como, por ejemplo, otra cosa es que aprendí ya no, en lo posible, obviamente, no trabajar los fines de semana, tratar de tener como el horario laboral muy definido, eh, porque por la salud mental, yo sí, realmente sí hubo un momento, incluso este año me volvió a pasar, que me quemé así horrible, eh, porque, por ejemplo, me pasó eso de que uno de mis clientes no me pasó como el material a tiempo para ilustrar, era ilustrar como pues definir unos personajes, todo esto para animación. Y había que entregarlo, literal pasó así, había que entregarlo el 30 y me pasaron todo el 28 de abril, y había que entregarlo el 30. Yo dije, no, pues yo, o sea, humanamente yo no puedo llegar allá, o sea, y llevaba más de 2 meses pidiendo el material. Entonces, ahí es cuando uno le toca como hablar, por ejemplo, entonces me dieron 15 días y me tocó quemarme, pues, entonces es como, pues, a la final uno intenta también cumplir y pues como hacer las cosas de la mejor manera. Por eso también es como que no siempre los clientes a veces son, pues como que uno a la final también siente que les tiene que, siente no, uno les tiene que cumplir, pues, pero pues como que sí dejar muy claro, yo por ejemplo, yo en 15 días pues no alcanzo a hacerte el corte completo, acortemos entonces las cosas porque ya pues como que negociemos, ¿cierto?
porque pues sí, no. Y lo del WhatsApp sí era porque pues sí, un fin de semana, a veces como que un sábado ahí tomándose una cerveza o algo y como un cambio o alguna cosa. Y yo como no, pues eso, por más de que yo igual no lo fuera a hacer, a mí me ponía como mal. Entonces trato de no hacerlo por ahí. Sí, salud mental ante todo, ¿no? Sobre todo en esta parte de ser freelance, que tú te manejas a ti mismo, tienes que ser como muy disciplinado, ¿no? Y marcar los nos. O sea, creo que estamos aprendiendo ya mucho de ahorita, Juliana, a saber en qué momento decir que no y sobre todo a ti mismo ponerte límites, ¿no? O sea, lo que vas a decir ahorita, tal vez es un evento social, pero psicológicamente ¡pum! Tú ya te fuiste, entonces ya no disfrutaste ni tu fin de semana, ya no descansaste. Entonces esta parte como de límites es muy importante, ¿no? Sí, claro, y Oye, uno Juliana. pues no cogerle como rabia a la profesión porque uno es como, ay, los amigos se ven pasando bueno y no ahí dibujando. Y también uno tiene que disfrutar la vida, pues. Sí, Ay, total. no. Oye, Juliana, y por ejemplo, pues es muy interesante porque tú eres una artista multifacética, digo, haces ilustración, haces animación 2D, haces arte conceptual y hasta compones música. Eres música también. Entonces, ¿cuál rol disfrutas más y en cuál te va mejor económicamente? No queremos cifras. Ah, no, no, y no las voy a dar. Nada más No, damos tu ambos, número de cuenta. a- ambos en realidad, pues como ambos mundos, como el de la música y el de la ilustración, me gusta mucho. Pero siendo, pues muy sincera, me va mucho mejor económicamente en la ilustración. Yo debo decir que yo vivo pues de ilustrar y animar. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un proyecto en el Parque Explora en Medellín, estoy acá en este momento. Entonces, y realmente pues como que en pues las tarifas, digamos las tarifas, no, los proyectos en ambas cosas son súper chéveres, o sea, eso depende, pues hay veces también yo, lo que pasa es que podría decir que disfruto un poquito más la música porque sí es mucho más personal. Aquí en la ilustración, por ejemplo, en este momento trabajo para otras personas que son trabajos muy chéveres y todo, pero pues no es como tu propia obra, como decir que te estás haciendo tu libro, estás ilustrando tu propio libro o haciendo un corto que tenés pensado, que eso sí es como algo que yo quisiera hacer, ojalá muy pronto. Pero sí, o sea, no, no, yo vivo pues de la ilustración y de la animación hace ya mucho tiempo. Órale. Oye, por ejemplo, tú estás con una agencia, con Hilo Agency, ¿correcto? ¿Cómo funciona esto de la agencia? Bueno, pero ellos te contactaron, tú los buscaste, a la hora que te dan un cliente, porque me metí a la página y todo, y ahí te vi todo, y contacta a este artista, ¿no? Pero, por ejemplo, te filtran, ¿cómo está este rollo de la agencia? A ver, platícanos. Eh, eh, ellos, bueno, ellos, porque son varios seres, eh, me contactaron a mí porque vieron mi trabajo y les interesaba como también expandir su portafolio como sí, a otras latitudes, también como tener gente de otras partes y les gustó pues lo que yo hacía. Eh, es algo que no sale tan seguido, pero pues cuando sale son trabajos que son afuera y pues que son pagados en euros o en libras y pues obviamente para los latinoamericanos eso viene muy bien, Súper bien. eh, re bien. Y han sido, por Ujú. ejemplo, a través de la agencia trabajé mucho, sobre todo en pandemia y el año pasado hice un libro ilustrado pues infantil y el otro, y los otros dos sí fueron como libros escolares, pues mucho más, digámoslo, de alguna manera sencillos, pero sí, es como que ellos tienen unos clientes y muestran como qué tipo, pues los clientes se fijan como qué tipo de ilustración y si ya les gusta lo que uno hace, es como, me gusta esta persona, esta. Y depende del cliente, a veces le hacen pruebas a uno, como, mira, ellos quieren primero ensayar, a ver si te pagan la prueba. Lo bueno de las agencias es que ellos son como ese filtro que sí controla un poco esas cuestiones burocráticas como más necesarias, como por ejemplo que paguen una prueba, eh, no sé, como garantizarte un contrato, tanto para que ellos le cumplan a uno como para uno cumplir. Eh, Son muy organizados pues con ese tema de los pagos y por ejemplo si uno, no sé, la está pasando mal
ellos pueden, ¿cómo se dice? Mediar como con el cliente, por ejemplo. Si me pasó, por ejemplo, que el año pasado yo me separé, entonces era como un momento como muy complejo y Laura, que se llama mi agente, pues me tocó decirle, mira, en este momento no puedo trabajar, no tengo ni cabeza ni nada, y pudimos como aplazar unos mesecitos, ellos como que comprendieron y ahí sí ya, entonces eso es lo bueno, pues es de alguna manera también muy necesario, ojalá todo el mundo pudiera como poder trabajar a través de una agencia también, pero obviamente también hay muchos artistas muy talentosos, entonces no siempre, no es como que tienes trabajo cada mes, no. Yo a través de la agencia a veces como 2 veces en el año o 3 veces. Ah, entonces la agencia, una de las ventajas es como toda esta parte burocrática, financiera, de legal hasta cierto punto, lo arreglan ellos para que tú te encargues como de la parte artística totalmente, ¿no? Pero entonces tú tienes contacto con el cliente o toda la info te la Sí, triangulan. es triangulada la información, Tú nunca ves al cliente. no, y es maravilloso. Oye, ya más filtradito. Ah, ok, va, 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 va. Y por ejemplo, ahí ellos te seleccionan. O sea, si alguien que está viendo el video en este momento diga, ah, está chido lo de la agencia. O sea, tú puedes ir y decir, oye, yo quiero trabajar con ustedes. Sí, claro, y les puedes mandar el portafolio y ellos dicen como, sí, ahora estamos recibiendo gente o ahora no, pero te vamos a tener en cuenta. Pues, no sé. Igual siempre es bueno intentarlo. Yo intenté con muchas agencias y hasta que finalmente pues pasó esta con Hilo y ahí estoy. Alright. Entonces, por ejemplo, tú que tienes la experiencia de freelance y agencia, ¿qué se te hace mejor? ¿Trabajar freelance o trabajar con agencia? No, pues si es posible ambas, porque como te digo, pues, pero realmente es en términos de rentabilidad es mucho mejor el ser freelance, ¿cierto? Pero ¿por qué digo tener ambas? Porque pues, digamos de alguna manera, por ejemplo, esta agencia es de Londres, entonces pues yo no vivo allá y eso es como llegar a otras partes a través de lo que uno hace desde aquí. Entonces, pues por eso digo, si es posible ambas y ya ahí manejarse, porque cuando los clientes colombianos pues al menos no trabajan a través de una agencia y menos van a pagar como en una moneda extranjera. Sí, claro. Ok, got it. Ok, interesante manejar los dos. Oye, Juliana, sabemos que trabajaste recientemente en una serie de televisión que se llama El Show de Bayo el Caballo, me aventó acá también el cortito. Sabemos que hiciste arte conceptual, diseño de personajes, storyboard, escenarios, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar más sobre esta experiencia? Este proceso fue súper chévere. Eh, Ujú. Hace mucho no hacía, pues fue un proyecto que salió justo cuando decidí como dedicarme del lleno a freelance porque yo siempre, o sea, yo siempre había sido como freelance, pero siempre tenía un trabajo fijo, ¿sí me entendés? Entonces como que a pesar de que yo trabajaba en una agencia, a veces por la noche llegaba a trabajar. Y bueno, entonces este proyecto fue muy bacano porque pues era para niños, yo tengo unas sobrinas, entonces también era muy chévere como hacer el experimento a través de ellas si les gustaba o no los personajes. Era un equipo muy grande, súper talentoso, la verdad. Eh, y también fue un trabajo pues complejo porque fue en plena pandemia eh, y había que entregarlo como en un tiempo récord, pues como 2, 3 meses. Entonces tocó incluso en algún momento añadir otros ilustradores para poder hacer como clean up de escenas y cosas. Incluso en algún momento solo me pusieron ya a mí hacer storyboards y otros compañeros siguieron ya como haciendo, pues pintando. Pero pues sí, el proceso de animación es muy chévere y personalmente ese trabajo, pues es la animación y todo el programa en sí quedó muy bonito, me gusta mucho lo que resultó. Ah, qué padre. Oye, y hablando de esta línea como de ilustraciones hacia un target o un público infantil, pues ya tienes experiencia haciendo este tipo de ilustraciones. ¿Cuáles son los retos? ¿Y hay algún tipo como de tips o reglas que hayas descubierto en el camino que funcionan para ilustraciones infantiles? O sea, así de que, ok, vas a hacer ilustración infantil, tiene que llevar esto sí funciona, esto no sé.
¿Algo que hayas descubierto? Pues a ver, no sé si sea como regla para todas las ilustraciones infantiles, pero digamos la expresividad en los personajes es muy importante, como digamos obviamente el color es vital, pues por ejemplo en el vallo es azul y como un azul como muy encendido. Eh, los otros personajes también como una paleta bastante muy viva, pues. Eh, también el tema de los ojos como grandecitos, como que también es vital, pues, y hay cosas como dentro de las reglas de construcción de personajes que son importantes para uno definir, pues, como, sí, como definir esa característica o no sé, personalidad de cada personaje. Eh, ya a modo personal, pues a mí me gusta mucho cuando estoy trabajando pues como para cosas más infantiles, para este tipo de públicos, y como trabajar mucho con texturas, eh, un poco, y bueno, hay como cosas que me gusta tener como en cuenta, pues. Ok, va. Sí, sí, sin duda estos elementos tienen que ser como básicos para poder llamar la atención, ¿no? Y qué mejor con tus sobrinas para hacer el experimento de ver qué sí funciona y qué no. Oye, también tienes trabajos para ONGs, por ejemplo, CIMA, que son Mujeres de Víctimas de Violencia, o Temblores de ONG, la revista Destápate. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con ellos? Sí, incluso recientemente, pues el último trabajo que hice fue para la Comisión de la Verdad, que es una comisión que nació acá en Colombia durante la firma de la paz, pues con la guerrilla de las FARC. Y fue un trabajo, pues a mí en lo personal, esto es una frase que se los aprendí como unos ex jefes que ahora son muy amigos míos, que es un estudio muy bello de acá de Medellín que se llama Estudio Agite, y es como que me gusta trabajar, como ellos son más del sector del diseño gráfico, entonces dicen como diseño gráfico con propósito. Y pues yo también voy muy encaminado de ese lado y por eso es como que no me gusta trabajar para marcas, eh, porque no sé, como que no fluyo tanto como en otros sectores, pues sobre todo en este sector pues como más social, por decirlo de alguna manera. Yo también soy activista feminista, entonces como que también por ese lado eh, hago match. Y son procesos muy bonitos, son donde uno aprende también demasiado como el tema de cómo, cómo se deben representar ciertos grupos, importante teniendo en cuenta pues como muchas cosas de, no sé, de su cosmovisión o de cómo viven la vida o los colores, pues son muchas cosas que uno a veces da como por sentado o que no tiene en cuenta porque también aprendimos o crecimos con ciertas representaciones y también es como de construir cómo aprendimos a representar, no sé, a comunidades afro, por ejemplo. Entonces es retador, pero muy bonito pues como trabajar con ellos y también pues es chévere poder contribuir de alguna manera en un país tan violento como el mío a que la información se comparta de una manera como más lúdica y bonita también pues, entonces es chévere. Fíjate, eso que dijiste me llamó mucho la atención y me gustó mucho de cómo es a la hora de plasmar tienes que desaprender ciertas cosas para aprender nuevas y poder llevarlas bajo este nuevo contexto, bajo esta nueva línea o movimiento que se está llevando, ¿no? Entonces, porque uno da por hecho, hablábamos ahorita de los colores o como tips o reglas para el target infantil, pero como para el resto probablemente pueden ya estar establecidas y tenemos que cambiarlas, ¿no? O tenemos que modificarlas. Y esto me lleva a la siguiente. Ujú. Sí, sí, sí. No, adelante, adelante, Juliana. Queremos escucharte a ti. No, pues que sí, como que te estaba complementando de que sí, como modificarlas porque las aprendimos de unas maneras que ya pues como que realmente es algo que uno no. Ajá. Sí, y que va cambiando, ¿no? Y esto me lleva un poquito a la siguiente pregunta, que es sobre la brecha de género, ¿no? Sabemos que existe de una manera directa o indirecta, digo, es un mundo dirigido por hombres, o sea, la mayoría de las empresas llegas y ves hombres en los puestos más altos,
¿Es real que hay desequilibrios de sueldo? O sea, tú como freelance, algunas artistas digitales nos han mencionado que incluso les quieren pagar menos, o hay poca negociación hay poca seriedad en las negociaciones, etcétera, ¿no? O sea, un sinfín como incluso acoso, ¿no? De que creen que les hablan para una chamba, pero realmente las quieren invitar a salir, etcétera. Entonces, es un hecho que existe, ¿no? Ya depende de la gravedad, a veces de manera geográfica, etcétera. Tu mayor parte o prácticamente toda tu vida ha sido en Latinoamérica. ¿Cómo te ha afectado la brecha de género o tienes alguna experiencia de alguna compañera que le ha afectado la brecha de género? Pues sí, yo afortunadamente pues aquí en Colombia he construido como unas amistades muy bonitas alrededor de la ilustración y tengo como muchas amigas ilustradoras pues, mujeres, eh, y, y hemos tenido como este tipo de conversaciones pues como un poco también, sí, el pago es diferente y también como el tipo de proyectos a veces son más dirigidos, pues como ciertos proyectos como un poco más, no sé cómo decirlo porque todo sería interesante, pero es como dentro de cierto sector, por ejemplo el editorial, a veces se lo dan más a hombres pues, pero también siento que se ha avanzado muchísimo, al menos en la ilustración. En la animación sí siento que todavía está muy quedado, no sé si también es como porque hay una relación mucho más directa con la tecnología, que ahí es donde siento que es como el gran talón de Aquiles, como en el tipo de acceso pues a las cosas para nosotras las mujeres, o bueno, no sé, pues como que es algo que sí siento que todavía hay como Una barrera. una barrera. Ujú. Sí, y sin duda es un tema escabroso, pues de repente son temas que no se quieren tocar, digo, por esta como incertidumbre de decir de chin, es que si hablo después ya no me van a contratar, me van a tachar, me van a poner etiquetas, ¿no? Cuando creo que es un tema que se tiene que hablar, o sea, se tienen que poner los reflectores para que se pueda hacer algo, ¿no? Y bajo tu experiencia, Juliana, ¿qué crees que podamos hacer todos desde nuestra trinchera para poder romper con esta brecha de género que pues, creo que nos afecta a todos como sociedad? Es complejo, pues digamos, yo siento que dentro de las mismas organizaciones, tanto pues como los clientes o como las mismas agencias, o si nosotros queremos contratar, pues definir también esas prioridades. Es importante como porque uno también no solo, uno a veces solo se basa como en lo que ve, como, ay, esto está muy lindo, pero listo, pues como cuántas veces en el año le das trabajo a una mujer en tu empresa, por ejemplo, como freelance. Eh, eh, Tratar como de ver eso, como, bueno, listo, y tratar como de también, sería bueno, a mí me parecería bacano que empezara a existir como una base de datos de ilustradoras y animadoras de Latinoamérica, por ejemplo. No sé si la hay, hablando desde la ignorancia, pero sería muy chévere porque pues ahí se podría saber como tantos estilos que hay, o sea, hay mujeres absolutamente talentosas en todo, pues desde la animación experimental hasta el cortometraje, hasta cosas mucho más comerciales, desde pues, la publicidad. Yo siento que eso también es importante, pues como darle, como empezar a darle cabida en espacios como estos, pues como hablar también con personas o con mujeres y cuerpos disidentes que no, que están como ahí trabajando por debajo. Pues yo, digamos, nunca he tenido un cliente grande, sí son grandes, pero no son como decir que Pepsi, que Coca-Cola, cosas que son como muchísimo más grandes, y que de alguna manera pues como uno también estas plataformas y como blogs y todo eso le ayuda a uno mucho como a impulsar eso. Entonces, sí, la visibilidad es importante, pero también como preguntarse dentro de las organizaciones y los espacios que habitamos, como ver, no sé, o sea, realmente no hay como un equilibrio, tratemos de buscar la balanza y empezar como a generar esos espacios y trabajo también. Sí,
Sí, entonces estamos hablando, como bien lo decías, de crear los espacios, hacerlos visibles y también hacer, dijiste algo muy valioso de hacer como una conciencia, pero poner en la acción de a cuántas mujeres estoy contratando, ¿no? Y no por el simple hecho de ser mujeres, sino por valorar y realmente reconocer el talento, el conocimiento, trayectoria, porque hay mujeres artistas digitales que tienen realmente muchísimo que ofrecer, ¿no? Pero de repente por paradigmas, pues se les da preferencia probablemente a personas del género masculino, ¿no? Entonces, como desaprender de lo que justo acabamos de hablar, desaprender y aprender como nuevas cosas, ¿no? Que creo que eso sería como muy bueno, ¿ok? Tal cual. Oye, Juliana, y hablando, por ejemplo, de otra cosa que pasa, que nos suele también en Latinoamérica, por ejemplo, pareciera que muchos latinos estamos como, no sé si la palabra es condenados, destinados a migrar a países anglosajones para obtener pues un trabajo con mejores oportunidades, mayores ingresos, etcétera, ¿no? O sea, pareciera que es como un ciclo. Tú te has quedado en Colombia. ¿Tienes planes de migrar? O a ver, Ay, por ahí. pero también es que soy un ser nómada y me gusta vivir en otras partes, pero sí, obviamente uno llega a un punto en que uno busca como crecer más, ¿cierto? Y como que ya la casa le empieza a quedar chiquito y no porque acá no pasen cosas buenas o eso, sino que uno a veces tiene que ir a aprender otras cosas, otras maneras de trabajo o intercambio cultural. El salir también del país te permite ver como con otros ojos la vida y eso también se plasma en tu trabajo, ¿cierto? Pues como tantas cosas pueden influenciar tu trabajo y uno a veces pues solo a través de una pantalla no es suficiente. Entonces yo siento pues que también obviamente en esos países pues hay un camino mucho más labrado de hace muchísimos más años y hay una industria mucho más profesionalizada y mucho más armada y bueno, y también hay carreras profesionales alrededor de eso. Pues yo, por ejemplo, acá en Colombia solo hay diseño gráfico, pues no, yo me tuve que ir a estudiar a Argentina para estudiar animación. Entonces, eso también yo creo que es un precedente, pues si uno quiere crecer y también como las visiones que uno tenga. Yo pues tengo amigos que trabajan en la animación ya, pero digamos en la animación 3D y desde su país, pues digamos el amigo mío es colombiano y a él desde acá, pues él trabajó en El Rey León, en la más reciente, en X-Men y todo eso. Le tocó irse un tiempo como a Londres, pero volvió y ya desde acá trabaja, pero sí tuvo que como ir a hacer como esas, también finalmente uno aprende mucho de esas personas que están ahí ya tantos años sacándole provecho a esta industria. Entonces, sí, a mí sí me gustaría en algún momento, vamos a ver. Por ahora es como que yo pienso que todo debe ser orgánico y que vaya fluyendo, pero sí sería chévere. ¿A dónde te gustaría irte, Juliana? Pues a mí siempre me ha llamado la atención Berlín, porque también pues por el lado de la música, pues también es como matar dos paros de un solo pájaro de un solo tiro, como dicen acá en Colombia, es horrible ese dicho ahora que caigo en cuenta. Entonces, También lo decimos en México. y, y, pero también pues hay pues digamos en Italia también hay cosas muy chéveres en este mundo de la ilustración y la animación. Y bueno, y Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos siento que es mucho más complejo, eh, porque todo es como más aislado. Entonces, no sé, no sé, me parece como más chévere esos dos países. Anda por Europa. Ujú. Oye, y por ejemplo, Juliana, ¿crees que haya algún momento en el que no tengamos que hacer esa salida de nuestro país, de sacrificar a nuestra familia, nuestra cultura, nuestra comida, o sea, amigos, etcétera, ¿no? O sea, obviamente como diste el ejemplo de tu compañero, de tu amigo, de que fue, luego vino, bla, bla, ¿no? Y así también hay artistas digitales que hemos tenido aquí en Industria Animación que tienen una historia similar. Sin embargo, han tenido que salir. Existe también la situación que ha cambiado gracias a la pandemia. Se abrieron puertas, se cambiaron paradigmas, nuevamente desaprendimos, aprendimos algo nuevo, pero ¿tú crees que a futuro se cambie esto de la migración?
de los artistas digitales se vuelva más fuerte. ¿Tú cómo ves la situación? Pues yo creería que pues sí, llega un punto en que también, por ejemplo, acá en Medellín está pasando que muchos estudios eh, es, están montando, pues sobre todo de Canadá, como oficinas en Medellín. Claro que eso también depende mucho de como el trabajo pues gubernamental que se decide hacerse. Entonces, y están capacitando pues como personas de acá para hacer animación. Eso antes no se veía. Y ya de alguna manera es también adquirir un aprendizaje, pero mira que es como el aprendizaje que viene de Canadá hasta acá. Pero yo realmente, o sea, entiendo también lo difícil, no solo emocionalmente que significa salir del país, pero yo siempre recomiendo que es el que pueda hacerlo, que lo hagan, porque es una experiencia enriquecedora para la vida en general, pues. Y pues siempre es bueno abrir esos espacios, perdón, el grito atrás, abrirse como a esas otras culturas, que es lo que yo digo, como que eso también nutre mucho más que estar aquí pues como en una pantalla. Pero pues yo también creo que el trabajo remoto ya es tanto que eso ya no es necesario. Hay estudios acá en Colombia que hacen unas cosas impresionantes que yo no sabía que ni siquiera eran de acá y uno se entera después como, ah, mira, es como... Y pero en eso sí había un avance enorme, entonces yo sí creo que eso va a suceder, pues va a suceder que no va a ser necesario y que si lo vamos a hacer va a ser porque ya es como para cerrar clientes y cosas así. Y por gusto, sí. Por mero gusto, no por necesidad. Exacto, sí. Ojalá. Oye, Juliana, y englobando entonces todos tus 12 años de trayectoria, ¿cuál podrías decir que ha sido tu momento más brillante y el momento más oscuro? Tal vez un momento en el que casi estabas por tirar la toalla y ese momento brillante dijiste, wow, ya, si me muero mañana ya logré lo que tenía que lograr, Ah, ¿no? eh, mm, yo creo que mis momentos, voy a hablar primero de los malos, como los no tan buenos han sido más atravesados por situaciones personales, que es muy difícil cuando uno es freelance, como que pues al menos cuando tú estás en una oficina, tú tienes al departamento de recursos humanos o a un jefe y le dices como, mira, no sé, se me murió mi perro y no soy capaz de vivir. Pero aquí es como no, o sea, uno tiene que responder sí o sí y eso es muy duro. Y por ejemplo, yo hace un año larguito tuve una situación muy compleja en mi vida que no me permitía, o sea, no, yo era como que no soy capaz de dibujar, no soy capaz de nada, ¿qué hago ahí? Pero igual tenía que trabajar. Entonces sí quedé mal con clientes, o sea, a mí también me pasa eso. Me tocó decir que no era capaz de hacerlo eh, y fue como muy fuerte también, pues, pero bueno, en ese momento no me sentía con la capacidad para hacerlo. Y como momentos muy chéveres cuando me salen esos proyectos, por ejemplo, cuando saqué el libro con Planeta, también cuando trabajé, pues, cuando trabajé en Das Pattern, pues es como, en ese momento era como una agencia para mí importante para trabajar, donde aprendí mucho y también fue muy bello. No sé, yo disfruto mucho, si bien el proceso pues es como lo que uno más debería disfrutar, pero sobre todo cuando ya uno los ve ya terminados y como ya ahí es muy, sí, como, ay, yo hice esto, sí, y es raro, es como, ay, yo hice esto, wow. Cuando salió Bayo también fue como, wow, yo hice parte de esto y qué loco. Entonces, sí, disfruto mucho como esos momentos en que salen que pues como que ya los hijes salen a la luz. Sí, pero fíjate que esto es muy interesante lo que dijiste de el decir que no era posible realizarlo en ese momento, ¿no? Creo que también se necesita como mucha valentía, porque hay gente que se termina tronando, o sea, termina en un nivel de burnout muy intenso porque no sabe decir que no. Entonces, creo que también esta parte, a pesar de que fue muy oscura, creo que te deja, yo creo, con muchísimo aprendizaje también y de valorarte a ti mismo que tuviste esta valentía de decir, sabes que ahorita no, mi salud también emocional, mi salud personal,
física es primero, ¿no? Ya después habrá chamba y va a volver. Pero creo que también esto es muy valioso para los que nos ven. Hay momentos difíciles en los que pueden pasar y es válido, ¿no? Es válido Sí, hacerlo, es totalmente. válido pues es que es la vida. Y a veces vamos a tener, pues no siempre se presentan estos momentos, o sea, uno también entender que yo llevo 12 años trabajando, pero bueno, tuve un año y medio muy complejo de esos 12, solo es como un momento de la vida y no, no se va a acabar. Espero que no se acabe mi vida profesional, porque uno sí dice, no, no me van a volver a contratar, no, no sé qué, bla, bla, pero sí es como lo que tú dices, ponerse uno por delante y también como decir, no, es que realmente no te voy a cumplir porque no estoy al 100% de mi capacidad y ya. Hay unos clientes que entienden, la mayoría, pues también eso es bueno de trabajar con ONGs porque están un poquito más relacionados con el tema pues de la salud mental o de estas cosas, pero hay otros clientes que les importa un pepino, pues, y es como, te responden mal, y uno es como, bueno, te entiendo, dale, pues, Sí, pero ahorita no se puede. Sí, totalmente. Oye, Juliana, tú estudiaste en Argentina, sin embargo, si hubiera alguien en este momento que está así de, oh, sí, me quiero dedicar a la ilustración, a la animación, pero no sé si estudiar de manera autodidacta o en una universidad, ya sabes, formal y todo, ¿no? Bajo tu experiencia, ¿tú qué recomendarías? ¿Autodidacta o universidad? hmm, ver, es que pienso que la universidad a uno le brinda la disciplina que necesita la animación. Obviamente cuando uno es autodidacta, pues, y si uno sí realmente es así de juicioso, también es como una autodisciplina que uno se impone. Pero la universidad, siento, depende de la universidad también, que nos brinda como otras cosas que son importantes más allá de la técnica, porque la técnica la aprendes, la puedes aprender de manera autodidacta y te vas puliendo con los años en el dibujo, no sé, en los tiempos de animación, en muchas cosas que sí puedes aprender de internet, pero hay otras cosas, depende también de la visión de que cada uno quiera, pues a mí me gusta mucho el rol, por ejemplo, de escribir también, un poco más de dirigir, entonces digamos que en ese sentido a mí me sirvió mucho la universidad, porque me nutrí como de otras cosas que me permiten como meterlo a lo que yo quiero hacer como a nivel personal, como animadora. Entonces, yo sí pienso que igual es importante como hacer una revisión de la historia del arte, por ejemplo, porque también está pasando mucho que la gente copia a otros artistas y eso también sale mucho del solo quedarnos en el internet, en eso, y pues digamos que eso es lo chévere de la universidad, que uno es como que comparte saberes y en realidad pues sí, o sea, si es por términos económicos, yo sí te recomiendo hazlo tú mismo. Igual en esto es finalmente también, en la animación sobre todo, es como si uno no le mete de su cuenta, es muy complicado. Pero ya, por ejemplo, a nivel como de otros aprendizajes y de nutrir ese proyecto, pues obviamente la universidad también da como esos Aparte, espaldarazos. el networking, ¿no? O sea, eso también te ayuda, te vincula mucho, ¿no? Sí, pues yo ahora sigo como hablando mucho con mis compañeros de la universidad y muchos están incluso pues trabajando en unos estudios muy chéveres en otros países o aquí mismo en Latinoamérica, entonces también es bacano pues como que a veces como, ay Juli, me gustaría que me diseñaras unos personajes, no sé, pues como que uno sigue con eso, pero pues también pienso que es algo que puedes hacerlo netamente desde la casa, con lo que eso implica, pues ahora hay muchos recursos, mucho más que hace 7 años que yo terminé en la universidad, pues entonces como que también el acceso a la información ahora es diferente. Sí, totalmente. Entonces, si hay el recurso, muchachos, la disciplina, el desarrollo de habilidades sociales y técnicas, te las va de la universidad. Ya tú solo la puedes meter adicional, pero realmente la universidad te puede servir muy bien. Ok, oye Juliana, por último ya, la pregunta del millón. ¿Cuáles serían tus mejores consejos o tips
para aquellos que quieren entrar a la industria, para estas nuevas generaciones? Bueno, el primer consejo es que no hay prisa, o sea, yo siento que ahorita es como un poco también, pues como por los tiempos digitales en los que vivimos, todos estamos como como si fuera una carrera pues de quién hace más o de quién hace o quién obtiene más likes. Entonces como disfrutar pues también, o sea, primero entender por qué hacemos eso. Yo lo hago porque quiero entender mi vida, no sé, bla, bla, y ahí me voy yendo y me volví y hago cortos o lo que sea. O, pero hacerlo por ese gusto genuino y no por como está pues como el entorno ahora actualmente. Eso, valorar el trabajo y el tiempo que tienes, porque el tiempo también es el dinero que invertiste en aprender pues como una profesión, una herramienta. Entonces también valorar como ese trabajo previo que has hecho y que te permite pues como cobrar bien y así sea que estés empezando, también valorar eso pues, porque pues a la final todos estamos en una misma canasta y eso a todos se nos refleja. Es muy importante la disciplina, esto también me lo digo a mí, para, o sea, todos nos pasan, yo estoy dando estos consejos, pero me lo estoy dando a mí también. Eh, la disciplina es muy importante, no solo pues en que te sentes a dibujar o algo, sino también como nutrir esa parte creativa pues, que no se nutre de la noche a la mañana, compartir como con otras personas que hacen lo mismo que tú, como recibir feedback, eso también es chévere. Yo he aprendido muchísimo ahora que estoy trabajando acá en el parque, estoy trabajando con varios ilustradores muy maravillosos y he aprendido un montón, como que, no sé, y que me han vuelto a dar ganas de dibujar en papel, por ejemplo, que a veces se queda mucho como en lo digital. Entonces ese compartir es también como que eso va a nutrir y ya, y disfrutarlo y mucha paciencia en general. Disfrutarlo, tener paciencia, compartir y recibir retroalimentación. Creo que eso que dijiste, recibir retroalimentación, es súper importante porque por lo mismo este perfil como creativo de artistas, de repente cuando reciben retroalimentación, desgraciadamente algunos lo toman como muy personal, muy mal, se enojan, etcétera, ¿no? Y la verdad es que eso no te va a llevar a nada. O sea, un buen artista es aquel que recibe retroalimentación, toma lo que sabe que le sirve, o sea, pero escucha, aprende a escuchar, ¿no? Que creo que eso es parte de un crecimiento y de una madurez profesional y personal, ¿no? Sí, y también es eso que te permite como valorar el trabajo y también entender que uno no siempre hace todo bien y uno está también siempre en constante aprendizaje. Totalmente. Ay, Juliana, pues se nos fue el tiempo, Dios mío, se nos fue rapidísimo, pero bueno, por parte de Industria Animación y de mi parte, que me gustó muchísimo platicar contigo, digo, nos diste puntos muy importantes sobre freelance, sobre cómo cobrar, clientes difíciles, trabajar con una agencia, la parte de mezclar la música con la animación, también lo del target infantil, que también es muy importante, y bueno, hablamos de brecha de género, que también fue muy interesante y la parte de la migración, ¿no? Entonces hablamos de cosas que a lo personal yo me llevo muchísimo y estoy segura que los que nos ven también. Y pues no sé si quieras comentar algo último y darnos tus redes sociales para que te sigan. Bueno, sí, estuvo muy chévere la conversación, espero que les haya servido alguna cosa, igual si en algún momento me quieren escribir pues y preguntar cosas pueden hacerlo. Pues yo realmente tengo es como Instagram que es @criacuervos, la última O es un cero y es pues mi correo que también si quieren pues es contact@julianacuervo.com y ahí también me pueden escribir lo que necesiten abierta. Ay, bueno, y mi portafolio en Behance para que vean también lo que hago. Sí, igual vamos a postear para que lo chequen, como le dije Listo, al inicio, la verdad es que es súper. muy bonito. Ajá. Pues muchísimas gracias, Juliana, un placer, saludos hasta Colombia. Y Ay, bueno, un abrazo a todos los que nos ven por allá, cualquier parte del mundo, y
Dale like si te gustó la entrevista, coméntanos qué te gustó y recuerda suscribirte a nuestra página oficial y redes sociales de Industria Animación. Mi nombre es Carla García, nos vemos hasta la siguiente. Chao, bye bye. Chao.